los índices de Panamá, don Guillermo, por ningún lado están mejorando. Amigos oyentes, somos un país catalogado como corrupto. Aparte de eso, para acabar de rematar, no solamente el tema principal como corrupción, sino también que estamos siendo catalogados como un país donde peligra la inversión. Estamos hablando que nuestro país está siendo visto como una nación donde no hay Estado de Derecho, donde estamos hablando que no hay gobierno. No lo digo yo, don Guillermo, no lo dice ninguno de los colaboradores de Radio Ancon, de los diferentes espacios que tenemos durante la semana. Esa es la forma como nos están viendo desde afuera, don Guillermo. Y yo creo que es preocupante, es sumamente preocupante que nos encontremos en ese punto, pero la preocupación mayor de todo es que lastimosamente no hay un plan, no hay ni un solo plan para poder entender cuándo vamos a salir de ese hoyo. Y estamos de vuelta con Ajedrez Político con Nehemías Jaén. ¿Cómo estás, Nehemías? Don Guillermo, amigos oyentes, Panamá sigue siendo titular de diferentes medios internacionales, impresos, en línea y demás, y por supuesto que lo es por el tema de el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Hace algunos días, El Economista de España, un diario líder en temas económicos, no solamente a nivel de España, Europa, sino a nivel mundial, hace referencia a Panamá. Pero aquí lo triste, si lo podemos llamar de esa forma, don Guillermo, yo creo que también este tema de la imagen de Panamá en el exterior por la situación actual del país, estamos en la cuarta semana de protestas, viendo esto no desde una perspectiva nacional, sino desde un punto de vista global, internacional, sobre la imagen de este país, de nuestro país, perdón, puede causar bastante, o puede provocar mucho debate, don Guillermo. El Economista de España, en una de sus noticias, publica solamente el título, don Guillermo. Dice, una de las mayores minas de Latinoamérica paraliza Panamá. El cobre desata el caos político y económico. Don Guillermo, amigos oyentes, definitivamente que solamente ver que nuestro país sale en medios internacionales y se habla de caos político y económico, yo creo que deja mucho que decir, don Guillermo, amigos oyentes. Tenemos que tener en cuenta que nuestra economía, la economía panameña, el Producto Interno Bruto, básicamente estamos hablando de más del 70% es en base a servicios. El tema extractivista, el tema de la mina, en este caso de Minera Panamá y demás, pues ya es parte, sí, del engranaje de la economía panameña. Pero cuando este tipo de titulares, don Guillermo, están en España, en Europa, teniendo en cuenta, aquí hay una secuencia de temas relacionados a Panamá a nivel mundial, don Guillermo. Si actualmente en el 2023, en el periodo de la era post-pandemia, estamos hablando de caos político y económico por un tema extractivista, por un tema que sí genera un gran porcentaje ya del Producto Interno Bruto, es un buen porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto, pero nosotros, don Guillermo, tenemos que echar un poquito hacia atrás también, porque los golpes que ha recibido Panamá han sido internos, provocados a nivel interno por temas políticos, por diferentes luchas que se están dando dentro del país, pero también han habido golpes que han venido de afuera. Y esta secuencia, don Guillermo, amigos oyentes, no empezó con la minera, no empezó con la falta de transparencia del gobierno nacional durante los 3 años de pandemia, sino que viene desde hace muchísimos años, don Guillermo, y tenemos que recordar el mal célebre Panama Papers, o la investigación que se tituló internacionalmente como Panama Papers, y eso ha sido un golpe. En este caso específico lo menciono por el tema de Europa. Aún cuando nosotros, Panamá, tenía a un consorcio mayoritariamente conformado por empresas europeas trabajando todo este gran proyecto que fue la ampliación del canal de Panamá. Al final, don Guillermo, teníamos a estas grandes empresas europeas trabajando en el país. Había cierto nivel, había un alto nivel de dinamismo en la economía panameña durante esos años, don Guillermo. Aparece también este tema de los Panama Papers, y resulta que con los Panama Papers entonces muchas empresas, no solamente españolas, pero sobre todo de Europa Occidental, francesas, italianas, españolas, alemanas, etcétera, comenzaron esos países, sobre todo aquellos miembros de la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, comenzaron entonces a tener otro punto de vista sobre Panamá por estos temas de lavado de dinero, por el tema de evasión fiscal, y esa referencia que se ha hecho sobre nuestro país, de que somos, me incluyo siendo panameño, de que somos
guarida para estafadores, evasores de impuestos y lavadores de dinero. Entonces, esta secuencia, don Guillermo, yo creo que hemos estado, como decimos en Panamá, de tumbo en tumbo, y al final pareciera que no levantamos cabeza. Y no levantamos cabezas porque hay tanto conflicto de interés en el país, don Guillermo. Y yo creo que es allí también donde recae mucho este tema, yo no sé si es idiosincrático, no sé si es cultural, donde lo público y lo privado se entremezcla día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, gobierno a gobierno, cada 5 años, cada quinquenio. Y al final de cuentas yo creo que hemos convertido a Panamá en una bomba de tiempo. Eso es lo que hemos hecho con el país. No hemos salido de una, don Guillermo, para entrar en otra. Recordemos que hace algunos días, durante este mes, este largo mes de protestas en el país, donde ya las pérdidas se calculan en más de 1.500 millones de dólares, aparte de la escasez de ciertos alimentos en muchos puntos del país, no hemos logrado, don Guillermo, salir de esa, poder recuperarnos de ese impacto que está teniendo las situaciones no solamente endógenas, sino también exógenas. A eso me refiero de los temas internos, los temas externos, y el país como que, don Guillermo, no sé si me estoy equivocando, pero el país como que no avanza. Hay algo que eh, no avanzamos, no hemos tenido la capacidad, y me refiero no solamente a mi persona o a muchísimos otros consultores, a muchísimos otros abogados, prestadores de servicios de ingeniería, de construcción, de desarrollo de software, lo que sea. Don Guillermo, yo creo, no sé usted, pero yo creo que estamos tocando fondo. De una forma u otra, don Guillermo, yo creo que está llegando el momento en que hagamos un alto como país y tomemos la decisión de sentarnos a hablar. No hablo de negociar, porque aquí no es que hay que negociar. Aquí el tema es, don Guillermo, y se lo digo con muchísima preocupación a todos los amigos oyentes de este programa Ajedrez Político en Radio Anco 92.1, lo que hace falta es que nos sentemos a hablar. Y la pregunta principal que nos tenemos que hacer, don Guillermo, y esto desde por la perspectiva internacional y de cómo nos están viendo actualmente, cómo están viendo la imagen de nuestro país, lo que necesitamos, don Guillermo, es hacernos, la primera pregunta es ¿hacia dónde va el país? Y no solamente, repito, por temas internos, sino a nivel exterior también, y de cómo proteger esa plataforma de servicios, no solamente financieros, legales, contables, sino cómo incluir a Panamá en esa cadena, en esa gran cadena global de esos nuevos patrones de desarrollo económico, financiero y de servicios, don Guillermo. Estoy hablando de alta tecnología, de valor agregado, de desarrollos de software, y poder tener la capacidad, don Guillermo, de saber hacia dónde vamos y que nos hagamos una segunda pregunta que sea, que debería ser, ¿qué es Panamá? A nivel económico, a nivel financiero, internacional, ¿qué queremos como país? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacer, pero para poder contestar esas preguntas, don Guillermo, yo creo que también parte de esa conversación nacional, don Guillermo, tiene que estar basada en un solo hecho. Y ese hecho es de poder entender, don Guillermo, cómo llegamos a este punto. Ese es, yo creo que es la parte más difícil que tenemos actualmente, don Guillermo, es de saber cómo llegamos a ese punto, por qué nos encontramos en el hoyo en el que estamos actualmente, porque, don Guillermo, estamos en un hoyo. Y quieran o no quieran verlo, es así, y es allí donde se encuentra el país actualmente. Estamos sumidos en la desesperación, y esto no es para ser sensacionalista, porque de eso nunca me ha gustado, esos dramas y ese tema amarillista en temas de comunicación y docencia. Aquí estamos hablando de hechos, aquí estamos hablando de una realidad latente, palpable, tangible, don Guillermo, que ya el país llegó a un punto donde, si la referencia principal es que una industria en el país ha desatado un caos político y económico, yo creo que es importante entender por qué llegamos allí, don Guillermo. Y para poder entender y para poder hacer ese análisis, para poder estudiarnos, reencontrarnos como país, tenemos que saber identificar cuáles son esos puntos que nos han hecho daño, que nos están haciendo daño, que nos están hundiendo y que nos están tirando al abismo, básicamente. Y a eso me refiero a temas de corrupción. Los índices de Panamá, don Guillermo, por ningún lado están mejorando.
amigos oyentes, somos un país catalogado como corrupto. Aparte de eso, para acabar de rematar, no solamente el tema principal como corrupción, sino también que estamos siendo catalogados como un país donde peligra la inversión. Estamos hablando que nuestro país está siendo visto como una nación donde no hay Estado de Derecho, donde estamos hablando que no hay gobierno. No lo digo yo, don Guillermo, no lo dice ninguno de los colaboradores de Radio Ancon, de los diferentes espacios que tenemos durante la semana, grandes profesionales que contribuyen a la docencia, que contribuyen a informar a todo el país a través de esta frecuencia. Esa es la forma como nos están viendo desde afuera, don Guillermo. Y yo creo que es preocupante, es sumamente preocupante que nos encontremos en ese punto, pero la preocupación mayor de todo esto es que lastimosamente no hay un plan. No hay ni un solo plan para poder entender cuándo, vamos a salir de ese hoyo y cómo lo vamos a lograr. No hay una agenda, no hay un plan, no hay un programa para poder superarnos. Y al final de cuentas, muchísima gente recientemente en estos días me están diciendo, pero bueno, Nehemías, al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? Eso a mí no me afecta. Yo creo que esa es parte de la labor de Radio Ancon y de todos estos espacios, en este caso también de ajedrez político, cuando me siento en el sillón los lunes a las 7:10 de la mañana, es hacer docencia, y lo importante es que la gente entienda, que la gente acepte, que la gente aprenda, y me refiero a nuestra gente, a los panameños, que cualquier tema negativo o que impacte negativamente a nuestro país en relación, por ejemplo, en este tema de la mina, esta relación bastante tóxica con Minera Panamá, o con cualquier otra industria, o cuando también pasó el tema de la expansión del Canal de Panamá y al final hubo hasta un arbitraje internacional y demás con estas empresas contra la autoridad del Canal de Panamá, la ACP. Al final de cuentas, don Guillermo, el panameño tiene que entender, aceptar y aprender que cualquiera de estos temas sí nos afectan, don Guillermo, porque nosotros no tenemos grandes industrias. Porque nosotros lastimosamente en el siglo XXI, en el año 2023, no tenemos una línea marcada donde hay un esfuerzo por parte de la empresa privada y el gobierno nacional, el anterior o los anteriores y los que vengan, no hay una ruta marcada para nosotros poder verdaderamente implementar políticas de incentivos para el desarrollo de nuevas industrias, para el desarrollo de tecnologías. Y para hacer eso, don Guillermo, necesitamos atraer capital. Porque ese es el mundo en que vivimos. Y Panamá se jacta, la empresa privada, el sector público y muchísima gente decirnos que Panamá es bastante libre. Hay libre empresa, es un libre mercado, libre competencia y demás. Yo creo que nos estamos comiendo un mal cuento, don Guillermo. Yo creo que estamos viviendo una pesadilla. La pesadilla es recurrente. Se nos está apareciendo día a día, cada momento más, y yo creo que no hemos reaccionado todavía, don Guillermo. No nos hemos despertado de ese mal sueño y entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estamos viendo y viviendo verdaderamente en el país. El cobre desata el caos político y económico. Impresionante las palabras que, si leen la noticia, esta noticia en el Economista de España, aquí está la fecha, es del 8 de noviembre, hace un par de días nada más, hoy es 16 para ustedes, 8 días. Y aquí ponen en negrillas, solamente en la primera página, la periodista Carlota Belloso destaca: el desastre político y económico es total. Eso así están escribiendo de Panamá, don Guillermo. Y yo creo que muchas cosas peligran por el simple hecho de que nuestro país aparezca en grandes periódicos o le esté dando la vuelta al mundo, no por temas muy buenos, diría yo, ¿no? Entonces, y otra cosa que aparece recurrentemente en la prensa internacional, de hecho, el famoso periodista de CNN, Fernando Rincón, eh, se ha convertido en un comunicador internacional, un periodista que ve temas internacionales, que ve temas de la región desde Estados Unidos a través de CNN en español, y es una persona que hasta sorprende el nivel de apasionamiento que ha tenido con este tema de Panamá, porque es que cuando nosotros hablamos de América Latina, muchos periodistas, muchas personas a nivel internacional siempre hablan y dicen Latinoamérica, el Caribe y Panamá, o dicen Centroamérica, el Caribe y
Panamá. Entonces, no es porque sea algo grandioso que siempre nos tengan como si fuéramos un alien o un alienígena, perdón, u otra entidad separada al resto de la región latinoamericana y caribeña, pero ciertamente, don Guillermo, Panamá cumplía con muchísimas particularidades. Y una de esas particularidades, don Guillermo, es que se hablaba, cuando se hacía referencia a Panamá, se hacía referencia a que es un país estable políticamente, socialmente, económicamente y financieramente. Y esto que ha sucedido en los últimos meses y que ha estallado en la cara de todos nosotros, y para desgracia de nosotros, estamos siendo vistos, perdón, por todo el mundo de esa forma. Esto que ha estallado, don Guillermo, esto no sucedió de un día para otro. Este es simplemente resultado de muchas políticas mal planificadas, o de hecho por la ausencia de muchas políticas a nivel de gobierno, a nivel de Estado, en los últimos, diría yo, 30 años, sobre todo en más de 30 años después del periodo de la invasión de Estados Unidos sobre Panamá, en el año 89, y yo creo que no hemos sabido, don Guillermo, trazarnos un norte. Y eh, estamos pagando lastimosamente, don Guillermo, los platos rotos en este momento. Esto era una bomba de tiempo y yo me atrevería a decir, don Guillermo, repito, sin ser sensacionalista, sin estar buscando polémica o entrar en debates viciosos, que va a ser muy complicado salir de esta situación, don Guillermo. Y es lo que quiero que entiendan todos nuestros amigos que nos escuchan hoy a través de esta frecuencia, nuestro programa Ajedrez Político. Esto nos va a costar mucho, don Guillermo. Va a pasar muchísimo tiempo. Escúchenlo bien, va a pasar muchísimos años para que tengamos la oportunidad de recuperar lo que se está perdiendo en todo este mes. Yo no estoy criticando las protestas, por supuesto que no. Pero ya después de 2 semanas y media, 3 semanas, don Guillermo, con lo que estamos viviendo, hoy, si no me equivoco, es paro nacional en todo el país. Yo no sé si ha tenido efecto, la verdad. Eh, no tuve la oportunidad, estaba preparando los temas internacionales y no vi las redes y demás y los diarios para ver cómo estaba la situación desarrollándose en las primeras horas de esta mañana, 16 de noviembre. Pero yo creo que ya es hora, don Guillermo, que se haga un alto y que se sienten todas las partes a conversar. Aquí hay el gran problema, don Guillermo, y eso lo hablan los medios internacionales, que parece que no hay gobierno, parece que no hay autoridades. ¿Cómo es posible, don Guillermo, que no haya lechuga, perejil, apio, tomate, zanahoria y etcétera, toda la lista del mercado en el área, en el tema de estos de vegetales, simplemente porque tienen bloqueada, básicamente se habla de secuestro, ¿no? De secuestro de Chiriquí, de secuestro de Boca del Toro, sobre todo de Chiriquí, sobre todo en tierras altas? ¿Cómo es posible, don Guillermo, que nosotros tengamos estos temas actualmente? Y cuando nosotros comenzamos a ver a profundidad, a estudiar esto de una manera metódica, científica, de los factores que están ocasionando todo esto y cuáles van a ser los resultados, don Guillermo, yo creo que aquí nuestro país está entrando en un punto de inflexión en el cual se tienen que tomar muchas decisiones. Va a ser imperante, don Guillermo, que el próximo gobierno y los próximos que vengan después de ese, yo estoy hablando de 10 años en adelante, verdaderamente haya una formulación de alguna política, de algún plan o programa junto con la empresa privada, porque es necesario que sea con la empresa privada y que trabajen muchísimos gremios y asociaciones y demás, es ver el tema de la cadena de suministro. Porque es impensable, don Guillermo, explicarle a un inversionista, y se lo digo porque ese es mi trabajo, a eso me dedico desde hace un par de años ya, es impensable tratar de inventar cómo explicarle a un inversionista que en un país como Panamá una persona cierra una vía y el café no puede llegar a los puertos de la ciudad de Panamá para que sean exportados a Japón o a Taiwán, donde estoy yo, o a Corea del Sur, por mencionar de los mercados de 5 a 10 mercados más importantes, algunos de los países o mercados más importantes para el café panameño de especialidad en este caso. O cuando estamos hablando del tema de las frutas que se producen y se tienen se tienen que exportar. ¿Cómo le explicamos a los clientes que están comprando la piña panameña, sobre todo ya que estamos saliendo del otoño y vamos a entrar en invierno dentro de un par de días, y se cotiza a un mejor valor y a una mayor demanda tener esas frutas que nuestro bendito suelo, muy fértil,
tiene la capacidad de producir, como la piña. ¿Cómo le explicamos a nuestros compradores internacionales que ven al país como uno solo, Panamá? Que después simplemente se cierra una calle y la piña no llega al muelle. Se cierra una vía de acceso a tierras altas y no sale más nada porque el café no puede salir, no puede ser despachado. Estamos, repito, en un momento de inflexión y yo creo que las discusiones tienen que ser centradas en esas preguntas que yo hacía: ¿hacia dónde va el país? ¿Qué queremos de Panamá? ¿Qué es Panamá verdaderamente? Y le digo una cosa a don Guillermo antes de ir a la pausa, quedan 2 minutos y medio. Aquí vamos a tener muchísimos problemas, don Guillermo, a partir del 1 de julio del próximo año. Todo esto está ocurriendo 5 meses y medio antes de las elecciones generales del 5 de mayo del 2024. Y la presión, don Guillermo, la gran presión que va a tener el próximo gobierno desde el día 1, la verdad que no es deseable. Tener ese nivel de estrés, ese nivel de presión y ese nivel de exigencia, porque algo que sí le ha quedado claro a todos los partidos políticos, a todos los movimientos independientes, a todos los políticos de este país, es que de ahora en adelante, a partir del 1 de julio, hay otra forma de hacer política, don Guillermo. Hay muchos sectores de la población panameña que han despertado por diferentes intereses. Unos ambientalistas, otros jóvenes que tienen un elevado nivel de conocimiento sobre temas ambientales, sobre temas de conservación, sobre temas de ecoturismo y demás, que quieren que nuestro país sea algo diferente. Entonces yo creo que la presión... Nemías, sí. ¿Cuál periódico fue el del artículo? El Economista de El España. Economista. El Economista.es, SES de España. Fue el día 8 sé que lo pregunta un oyente. De noviembre. Yo tenía en la cabeza Expansión, pero no es Economista. Sí, la periodista lo pueden buscar, pueden poner El Economista España, Carlota Belloso, 8 de noviembre de 2023. El desastre político y económico en Panamá es total. Se ha paralizado, y nada más voy a leerle, antes de pasar al cambio en minuto y 40 segundos, le estoy leyendo las negrillas nada más, porque me encanta cuando los periódicos ahora hacen eso, ¿no? Escriben y ponen negrillas, y mucha gente que hacen como un scan escanean los artículos, no los leen completamente, entonces se dedican solamente a leer las negrillas, ¿no? La primera negrilla dice: el desastre político y económico es total. La segunda dice: estas manifestaciones en contra de la decisión no han dejado de sucederse desde mediados de octubre. Han paralizado el país. Eso es lo que sale en negrillas, don Guillermo. Se habla de la moratoria, otro punto en negrilla. Y cuando hablan de la presencia de la mina en Panamá, están hablando, y lo ponen en negrilla, que esto supone el 5% del Producto Interno Bruto del país. Aquí dice: solamente las pérdidas del turismo rondan los 200 millones de dólares, ya que 68,000 visitantes han cancelado sus viajes hasta enero. Y esto es un cálculo que provee o que hizo público la Asociación Panameña de Hoteles APATEL. Y eso fue a principios de noviembre, cuando ya iban básicamente 2 semanas de protestas. Las pérdidas millonarias, nuevamente en negrilla, las pérdidas diarias son millonarias. Entonces, para acabar de rematar, aquí el periódico también habla de que en algún momento el gobierno, entonces, para salir del paso, pues propuso un referéndum. Entonces yo creo que todas estas cositas, don Guillermo, conectadas, la verdad que no son nada graciosas. También hablan, bueno, las acciones de la firma, ponen en negrilla, se han desplomado más de un 40% en la bolsa de valores de Toronto, en Canadá. Entonces estamos aquí, también dice, de trabajo, directos o indirectos, 1 de cada 50 panameños están relacionados a temas de trabajo o empleo con la mina. Entonces yo creo que la verdad me llamó muchísimo la atención la forma como esta periodista española, bueno, no sé si es española, pero al menos de este medio español, Carlota Belloso, en El Economista de España, resaltó la situación y lo hizo de manera muy concreta en menos de 800 palabras. Pero el impacto que tiene eso para los grandes inversionistas, en este caso españoles, tuve la oportunidad de tener un viaje de trabajo y reunirme con varias empresas multinacionales españolas buscando oportunidades en Panamá y en la región en el mes de febrero de este año. Cualquiera de esas personas con las que yo me haya reunido o le haya hecho lo que en inglés dicen pitch, una presentación de oportunidades o demás, como consultor y como asesor de negocios internacionales, yo creo, don Guillermo, que no es que haya quedado yo mal parado. Estas situaciones se están dando y de hecho muchísimas cosas. Son dinámicas. Como hablamos.
hablamos de corrupción, hablamos de esto y lo demás, esas cosas directamente se hablan con el cliente desde el principio y se van presentando, pero siempre con la idea de que las cosas van a mejorar, no a empeorar. Y ese es parte de otro servicio que proveo, que es el riesgo de análisis país y región, y definitivamente, don Guillermo, estamos, ahorita mismo yo diría que estamos en un coma. Sí. Yo creo que así está el país, don Guillermo. Yo creo que es más grave, Jeremías, te lo puedo asegurar, pero vamos a hablar de eso a la vuelta. Estamos vivos todavía, por lo menos, por eso estamos en coma. Claro. Estamos agonizando, no sé, pero estamos ahí. Mira, vamos a la pausa rapidito y regresamos con Nehemías Jaén en Ajedrez Político, en la mañana en Compo Radio. Tú sabes que lo que más me preocupa, que se están creando en América Latina polos que se alejan de los otros. A ver, déjame decir, lo pude decir adecuadamente. Cuando tú haces ya tú eres especialista en el tema, cuando tú haces un análisis de riesgo coyuntural, por ejemplo, de Costa Rica, uno que no sabe, dice, no, Costa Rica es tranquilo, no te preocupes, pero en Costa Rica tiene el problema de que también se dan protestas violentas cada cierto tiempo. Y esas protestas violentas tienden a trancar las vías igual que aquí en Panamá. Y eso es una cosa que se ha estado repitiendo más o menos cada 5 años en Costa Rica. Nosotros aquí, además de que Costa Rica tiene otro problema, que al igual que nosotros estamos en ese rumbo, ellos ya acabaron con su economía. Así que cada vez que necesitan pedir $100 millones, agarra el teléfono y llama al Fondo Monetario Internacional y te comprometes con ellos adecuadamente. Nosotros vamos para allá. A partir del otro año, lo más seguro es que tenemos que pedir ese número de teléfono. Y a Colombia le pasa lo mismo. Mucho progreso y todo lo demás, pero están en las mismas, sin grado de inversión, ambos países que acabo de decir. Entonces, si tú recorres la región, después de la llegada de Boric a Costa Rica, que eleva el riesgo, eleva el riesgo de Chile, te das cuenta de que, salvo las grandes economías como Brasil y México, el resto son economías de alto riesgo. Y la inversión en América Latina se va a alejar. ¿Qué quiero decir con eso? Porque una cosa es querer invertir en Panamá, pero para poder invertir en Panamá tiene que atraer la región. Tú que estás en Taiwán sabes lo que estoy hablando. Para poder llegar. O sea, en la medida de que cada vez se descuelguen más países de la senda del desarrollo, asimismo nos vamos africanizando poco a poco. Entonces nos vamos a ir convirtiendo en un subcontinente olvidado, en el cual nos vamos a convertir en unos migrantes, pues. Si esto sigue así en los próximos 20, 30 años. No creo que haya que esperar mucho. Si la situación empeora, don Guillermo, y lo digo con propiedad, ya tengo varios amigos que se han ido, sobre todo a Estados Unidos y a Canadá, profesionales, muy bien entrenados, tanto en universidades nacionales como extranjeras, con buenos puestos de trabajo, con buenos ingresos, con su familia y demás, don Guillermo. Al final de cuentas, tomaron la decisión de empacar, vender sus casas, sus propiedades o lo que tuvieran, mucho poco, agarrar a sus familias y trasladarse a buscar oportunidades en otros lares. Entonces ya está sucediendo. Esa misma juventud, don Guillermo, amigos oyentes, que estaba saliendo a las calles, que ha estado saliendo y que sigue saliendo a las calles de alguna manera, hay algo muy recurrente en sus opiniones o sus declaraciones que hacen a los medios y demás. Ellos hablan, don Guillermo, de queremos irnos. Estamos buscando cómo salir de aquí. Entonces, yo creo que no va a haber que esperar mucho, y es por eso que hace poco, antes de entrar a la pausa, yo mencionaba que estamos en un punto de inflexión y que hay muchas decisiones que se van a tomar, y sobre todo que la gran presión que van a sentir los nuevos administradores gubernamentales a partir del 1 de julio son impensables, don Guillermo. La presión que va a existir, don Guillermo, no me lo puedo imaginar. El otro año a final del otro año vas a comenzar a ver gente, panameños caminando hacia Estados Unidos. No es que yo creo que va a pasar, te estoy diciendo que va a pasar. Sería, la verdad, muy lamentable que lleguemos a ese punto y de manera tan rápida, don Guillermo, pero si no nos acomodamos, don Guillermo, y si no enderezamos el país y con voluntad, trabajo
y políticas claras, públicas, privadas y demás, para poder insertar a Panamá en las cadenas de suministros globales en temas de desarrollo, innovación, ensamblajes, valor añadido y demás, definitivamente, don Guillermo, que no vamos a quedar muy bien parados. Entonces, para acabar de rematar, creo que fue ayer, hoy es jueves, creo que fue el martes o el lunes, pues ya hay otros países que ahora quieren levantar todavía bastante polvo sobre el tema este de que, bueno, ya hay que buscarles alternativa también al canal de Panamá. Mira cómo Panamá lo cierran un par de personas, bueno, hace algunos días eran decenas de miles, pero mira cómo la situación en Panamá está. Mira el tema de la cadena de suministro, de qué logística ellos hablan. Mira el canal, el tema del calado, por favor. Falta agua, sí, pero ¿cuál fue la política que hace muchísimos años se hablaba de los temas de desarrollo y de la preparación que necesitaba el canal de Panamá y los habitantes de la provincia de Panamá y la provincia de Colón para consumir agua? ¿Dónde están todos los planes que estaban sobre la mesa, don Guillermo? Para el tema de los embalses, para el tema de garantizar el suministro no solamente al canal de Panamá, sino a la población panameña, sobre todo en las rivieras del canal de Panamá, que son estas dos provincias, Panamá y Colón. Entonces, no nos están viendo con buenos ojos. Yo creo que lastimosamente, y me da mucha pena decirlo, porque así nos están catalogando como una partida de ineptos, don Guillermo. Aquí lo único que ha resultado diferente ha sido ese despertar de la población panameña o de un segmento de la población panameña. Y tengo que recordar que, y echando un poquito para atrás con este tema del contrato minero, no me acuerdo si fue Rafael Mezquita, en el asesor de la presidencia de la República de nuestro país, en debate abierto el domingo, creo, ahorita estaba recordando que he mencionado algo muy curioso cuando hablaban del tema de este referendo que fue mencionado en El Economista de España, en este diario español. Él hablaba de que, creo que fue él el que mencionó que si de verdad se hiciera ese referéndum, habría que ver si en efecto la mayoría de los panameños están a favor o están en contra. Yo menciono esto no para decir si en efecto hubiera sido un sí o un no, en contra o a favor de la minería. Yo menciono esto, don Guillermo, porque si eso sale de un gran vocero de este país, de esta administración de gobierno de nuestro país, de ese nivel, en el Palacio Presidencial, eso a mí me dicta, don Guillermo, que ellos sí lo pensaron. Ellos en algún momento, me imagino, estoy yo suponiendo, estoy especulando, ellos sí consideraron la posibilidad, don Guillermo, de realizar un referéndum antes de hacer lo que hicieron de esa aprobación express de los 3 debates sobre la aprobación del contrato y su subsecuente sanción. Entonces yo creo que, ¿y por qué menciono esto, don Guillermo? Es porque en ese análisis de riesgo que estamos hablando, sobre este tema de riesgo país, que incluye muchísimos factores, don Guillermo, que se pueden presentar un sinnúmero de escenarios, y creo que el lunes mencionaba algo sobre esto de que en la formación que tengo normalmente empezamos del worst case scenario, que es el peor caso escenario, el peor escenario, y ahí vamos bajando y comenzamos entonces a descartarnos ciertos escenarios hasta que nos queda de 5 a 10. Y ahí comienzan entonces los debates. Es así que se trabaja en gobierno, don Guillermo, y es así que se trabaja hasta en la empresa privada. Entonces yo creo que si ellos fallaron y no pudieron pensar que esto iba a suceder con el tema de la minera, que la gente se iba a tirar a la calle, y yo diría que en efecto, no sé si la mayoría o no, pero no tanto por el tema este nada más del contrato, sino también por temas específicos como la corrupción, la falta de transparencia, la desastrosa educación que tenemos en nuestro país y demás. Yo creo que subestimaron al pueblo panameño y yo creo que nos estaban viendo tratando de ver la cara de tontos. Don Guillermo, amigos oyentes, vamos a dejar esto hasta ahí. Algo muy particular, mientras nosotros en Panamá no tenemos problemas para transportar tomates, lechugas, piña, café y demás para poder proveer al país entero de estos alimentos y también poder exportarlos a nuestros mercados más importantes, hay cosas que están sucediendo allá afuera y que la gente sigue sin hablarlo en Panamá y no hay mucha discusión, don Guillermo. Los 2 grandes líderes mundiales, y cuando digo grandes líderes mundiales me refiero en muchísimos aspectos, económico, militar, político, en temas de tecnología y demás, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping,
Finalmente, don Guillermo, después de un año y tantito, tuvieron la oportunidad de reunirse en el marco de la celebración de la reunión de líderes de la Asociación para la Cooperación Económica en el Pacífico. En inglés se llama APEC. Eh, y curiosamente, don Guillermo, yo creo que en algún momento, hace un par de semanas o quizás el año pasado, hacíamos una revisión de la participación de Panamá en este tipo de foros de cooperación, en este tipo de plataformas internacionales globales a nivel subregional, regional y mundial. Y yo creo que hacíamos un análisis sobre esto hace un par de meses y decíamos que era muy curioso que Panamá, pasados los años, no ha habido gobierno, don Guillermo, que ha tomado una decisión específica de cuál debe ser el rol de Panamá, ya sea como observador o como miembro pleno, en temas relacionados a la cooperación internacional a través de este tipo de, no de organismos, porque no son organismos, son plataformas de cooperación económica, en este caso como esta plataforma de cooperación económica de Asia-Pacífico conocida como APEC. Al final de cuentas, don Guillermo, hace muchísimo estaba este tema de la Alianza del Pacífico, no sé si lo recordará. Habían varios países de la región latinoamericana, y por cosas de la vida y por una falta de total interés, conocimiento y por errores de administración de nuestro país, Panamá nunca le prestó atención al tema de la Alianza del Pacífico. Entonces, básicamente, nuestro país estamos viendo que no está siendo parte de ninguna de las plataformas que verdaderamente son importantes. No estamos siendo partícipes, no estamos siendo ni observadores, no estamos ni prestándole la más mínima atención a esos foros internacionales de cooperación, don Guillermo, donde los grandes líderes son los que se sientan. Y no solamente estaba Xi Jinping y Joe Biden, el presidente Xi y el presidente Biden, hablando de qué tal estaba, qué bonito San Francisco, y ahí salió una publicación en redes sociales de presidente Xi hace 38 años. ¿Cómo que se llama el puente de San Francisco? El Golden... Golden Gate. Golden Gate Bridge, ese. Y no solamente referencia a eso, de hecho no sé si algún amigo, alguno de nuestros oyentes, de nuestros amigos oyentes, habrá tenido la oportunidad de ver en los medios internacionales que cuando una de las primeras veces que se encuentran en San Francisco, el presidente Xi, de manera, yo creo que ha tenido un cambio, eso tenemos que discutirlo, don Guillermo, el cambio y la actitud y la manera como el presidente chino se ha desenvuelto durante este encuentro en San Francisco, Estados Unidos de América, ha sido bastante más abierto, sencillo, como que han bajado las defensas un poquito, y los Estados Unidos también, Joe Biden también lo ha hecho, la discusión la podemos tener un poquito más también para saber por qué lo están haciendo, que hay muchos factores que nos dictan por qué está sucediendo esto entre Estados Unidos y China, estos dos grandes líderes. Pero lo primero que hace es sacar el celular y le enseña la foto de Xi Jinping. El presidente Xi le enseña la foto a Joe Biden de él hace 38 años en San Francisco con de fondo el puente este icónico de esa ciudad. Don Guillermo, de manera bastante concisa, amigos oyentes, estos dos líderes han cambiado el tono, y en política, y sobre todo por la oportunidad que me ha dado la vida, de tener la oportunidad que me ha dado la vida de poder especializarme y ser sinólogo, ser especialista sobre China, y desde el punto de China ver también su relación con Estados Unidos y Latinoamérica, la narrativa, don Guillermo. No hay ningún medio, llámese The Economist, Foreign Affairs, llámese Nikkei Asia Review, el que ustedes quieran, The Guardian, el que quieran. No hay ningún medio que ha podido manchar o tachar esta reunión, don Guillermo. Porque no hay forma, perdón, no hay forma de que puedan hablar algo negativo sobre esta reunión, porque el discurso político que se trajo a este encuentro en San Francisco, Estados Unidos, la narrativa ha dado un giro completo, don Guillermo. Están hablando de mantener discusiones constructivas y productivas. Están hablando de mantenerse en contacto directo y constante. Están hablando, de una u otra forma, se tocaron temas sobre Taiwán también. Están hablando, don Guillermo, de restablecimiento de comunicaciones al más alto nivel entre las dos fuerzas de defensa de esos países. Entonces yo creo que ha sido bastante
ha sido bastante positivo este encuentro en el marco de esta reunión de líderes de APEC, del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Yo creo que ha sido sumamente interesante ver cómo se ha desarrollado en los últimos días ese encuentro, esas discusiones, don Guillermo. Y cuando decía que, bueno, es que han puesto sus defensas, han bajado sus defensas y han tenido han tenido que tomar la decisión de apaciguar ambos bandos, ambos países. Al final de cuentas, don Guillermo, lo están haciendo porque si algo tiene eso sí lo digo de la forma de hacer política y diplomacia de la parte china, que la verdad que lo admiro mucho y aprendí mucho de ellos en ese caso, es ver, don Guillermo, que están poniendo por delante el tema este del pragmatismo, están siendo más flexibles y lo están haciendo, don Guillermo, porque se entiende, y hemos hecho mucha docencia sobre el tema de China en este programa. China se encuentra también en un punto delicado, diría yo, no que se va a pasar algo mañana en China, lo digo en referencia a los temas económicos, pospandémicos, a temas sociales como el desempleo, a temas relacionados a tecnología, don Guillermo, porque tenemos que recordar que cuando empezó en el periodo en la era Trump, el presidente Trump en Estados Unidos empezó todo esto de la guerra comercial, comenzaron a subir los aranceles de bando y bando, comenzaron también durante Trump, durante el presidente Obama también comenzó todo este tema de esa lucha por coartar a uno u otro país de poder acceder a cierto nivel de tecnologías, don Guillermo, que son tecnologías que, al menos en el caso de China, son precisas porque se necesitan para poder continuar innovando, desarrollando y expandiendo sus industrias de alta tecnología. Entonces, yo diría que ha sido muy interesante ver cómo estos dos países le han traído cierta estabilidad a un mundo caótico, don Guillermo. Yo creo que es allí donde tenemos también que ver que finalmente, después de tantos años, don Guillermo, amigos oyentes, estamos viendo a dos grandes potencias darse la mano de una forma bastante amena, de una forma que le ha transmitido a ambos pueblos, en este caso al pueblo, al gran y hermoso pueblo chino, que tanto me recibió y tanto me dio durante 9 años que viví en ese país, y también al lado de Estados Unidos, al pueblo americano, eh, le ha traído estabilidad, don Guillermo, o alguna percepción o sentimiento de estabilidad al ver estas fotos, al ver estos videos, a escuchar las ruedas de prensa y al ver la narrativa que ha salido de esas reuniones. Y si lo está haciendo con China, don Guillermo, si lo está haciendo con Estados Unidos, definitivamente que el impacto no solamente son para esos dos países, sino para el globo. Así es que si nosotros en Panamá ahorita mismo estamos hablando, repito, de tomate, lechugas y perejil, y no tenemos la capacidad política de sentarnos a hablar como una nación de 4.4 millones de habitantes, y ponernos de acuerdo qué queremos como país, yo creo que mucho menos vamos a tener, don Guillermo, la capacidad de entender lo que está pasando a nivel mundial y cómo Panamá puede jugar un rol y cómo se puede beneficiar y cómo eso puede ayudar al desarrollo económico del país, crecimiento del PIB, generación de empleo y demás. Y lastimosamente no nos queda claro, don Guillermo, que los candidatos a la presidencia de la República de nuestro país tengan una visión clara de cómo lo van a hacer y qué van a hacer. Y qué equipo de trabajo van a utilizar también para ello, que ese es otro problema también, ¿no? Pero bueno, esto es por parte de esta gran noticia de ver cómo ha salido esta reunión. Al mismo tiempo, interesante aquí en Taiwán, don Guillermo, yo creo que la semana pasada ya tenemos que finalmente tener una media hora sobre un análisis del proceso electoral taiwanés. Una de las cosas que se hablaron en esa reunión entre el presidente Biden de Estados Unidos y el presidente Xi de China fue el tema de Taiwán, sobre el tema de las ventas de armas y demás. Yo creo que hasta ese tema, don Guillermo, que siempre ha sido un tema álgido, donde la República Popular China siempre ha sido determinante en su posición de una sola China y demás, y de enfrentar siempre a cualquier actor externo a esta relación a través del estrecho de Taiwán entre China continental y Taiwán. Yo creo que hasta este tema de Taiwán fue tocado de una manera bastante
bastante polite, bastante educada, bastante diplomática, don Guillermo. Estados Unidos mantiene su posición de seguir armando a China, perdón, a Taiwán. China mantiene su posición y eso jamás va a cambiar. Eso será por siempre de esa forma. Y entonces, bueno, ese tema fue bastante tranquilo, diría yo, y no levantó ningún tipo de estrés o gran discusión entre ambas partes. Taiwán se aboca a un proceso electoral en el 2024, en los primeros días del mes de enero. Ya están en proceso electoral oficialmente y esta semana se anunció, don Guillermo, la alianza del candidato del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, KMT, como se le conoce en inglés y en mandarín, el Partido Nacionalista Chino, une fuerzas con el otro partido que estaba como tercera opción de cara a las elecciones, que era el partido, no sé cuál es la traducción, el TPP, el TPP, y estos dos partidos, estos dos candidatos se sentaron a negociar, don Guillermo, y básicamente ok, aquí está el nombre, el Taiwan's People Party. Yo iba a decir Partido Popular, pero sí es que es Partido Popular Taiwanés, con este candidato Cowenche. Entonces, se han unido, don Guillermo, y es muy interesante porque teniendo un partido como que ya ha estado en gobierno en repetidas ocasiones y que estuvo aquí instalado cuando salieron huyendo a China continental y continuaron su gobierno aquí en Taiwán, en la isla de Taiwán, en Formosa, la Hermosa, es interesante ver que dos candidatos presidenciales, justo cuando iniciaba el proceso formal electoral de cara a esas elecciones, don Guillermo, pues se han unido. Y lo han hecho, don Guillermo, por una simple razón. En todos los sondeos, don Guillermo, desde hace 8 meses hasta la fecha, el candidato que marca las preferencias de intención de votos en este país es el candidato del actual gobierno que lidera la señora presidente Tsai Ing-wen, la doctora Tsai Ing-wen, que está culminando su segundo periodo, en total 8 años, y Lai Ching-te, que es el candidato por parte de ese partido político de gobierno, el partido del señor, el ex vicepresidente de la República, Lai Ching-te, marca de primero desde hace muchísimos meses y no ha cambiado. Entonces aquí también está el tema que el Partido Demócrata Progresista, el DPP del actual gobierno, es un partido que está siendo visto como un movimiento separatista de China, que van a declarar independencia unilateralmente, etcétera, etcétera. Eso no ha sido el caso, ha habido bastante moderación por parte del gobierno de la doctora Tsai, y estos dos candidatos entonces se unen, don Guillermo, porque no les quedaba de otra. Aún así, las últimas mediciones de esta semana, don Guillermo, aún con el anuncio de esta unificación de fuerzas, señalan que el candidato del DPP, del gobierno actual, está muy por encima, aún teniendo estos dos candidatos juntos. Entonces estamos entrando, porque aquí lo que pasa, don Guillermo, y lo vamos a tratar de tener esa media hora el próximo jueves en Ajedrez Político para explicar un poquito más de la importancia de entender la política taiwanesa y su impacto global. Al final de cuentas, hay mucha reticencia a aceptar al candidato del Taiwan People's Party, el Partido Popular Taiwanés. Hay muchas diferencias a nivel del electorado, donde dicen posiblemente votaría por un Kuomintang, pero no por el TPP. Entonces, se unen y parece, don Guillermo, que se replica mucho lo que está sucediendo en Panamá, ¿no? Como que hacen alianzas y hacen esto y lo otro y al final como que no hay impacto por ningún lado. Y la ventaja la sigue manteniendo Lai Ching-te. Entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días. Nosotros la próxima semana me voy a comprometer en tener un análisis más conciso, preciso, con más detalles sobre el desarrollo de este proceso electoral que sí es de importancia sobre todo, don Guillermo, con las grandes diferencias que existen entre la República Popular China y Taiwán a través del Estrecho de Taiwán y sus implicaciones globales, teniendo en cuenta también la importancia que tiene este país a nivel mundial. Dicho sea de paso, el representante de Taiwán para la reunión de APEC, del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, fue el presidente vitalicio, nada más y nada menos, de TSMC, que es la compañía taiwanesa de manufacturas de microprocesadores. Cuando vemos que un país como Taiwán es representado en un foro de este nivel por el presidente de una empresa que desarrolla microprocesadores, yo creo que eso nos dice todo, don Guillermo, de la importancia que tiene, no la empresa, la importancia que tiene Taiwán a nivel económico mundial
Y es ahí, don Guillermo, que tendríamos nosotros que continuar estudiando, evaluando y viendo cuál es el rol de Panamá y qué vamos a hacer con nuestro país para que entendamos, hagamos un poquito más de docencia y podamos sacar a nuestro país adelante. Vienen muchos retos, don Guillermo, a nivel internacional. La situación no está mejorando. Esta reunión de APEC da un respiro, pero no es suficiente, don Guillermo. Tenemos muchísimos problemas todavía en Europa del Este, tenemos muchísimos conflictos ahorita mismo en Medio Oriente y la situación, la verdad, que es es bastante opaca, es bastante sombría y vamos a ver cómo avanza esto. Por lo pronto, don Guillermo, llego hasta aquí, ya son las 12 y, bueno, aquí son las 12:59 de la noche, para ustedes son las 11:59 de la mañana. Me despido los amigos oyentes, don Guillermo, muchísimas gracias, será hasta el próximo lunes cuando tendré la oportunidad de sentarme en el sillón de Ancon, en la mañana Ancon. El lunes Nos vemos a el las lunes. 7:10 de la mañana. Así mismo es. Nehemías Jaén, gracias por estar con nosotros a esta hora Hasta luego. de la mañana. Te mando un gran abrazo. Hasta luego.